¿Qué onda, promotores implacables del patriarcado? Y bellas damas tradicionales que ven esto. En este nuevo episodio de No me lo puedo creer, hoy tenemos un espécimen raro. Vamos a reaccionar a una de las caras más conocidas de la secta de las feministas, que parece pensar que el útero es un parque de diversiones donde todo vale, que puede hacer lo que quiera sin consecuencias, así que agárrense que esto va a ser iluminador. Bueno, pues yo soy Mariana Moisa, de la colectiva feminista, y hago comunicaciones, estoy metida en la radio. Bueno, la colectiva, en lo personal me gusta un montón la propuesta que tiene, porque es un espacio horizontal, y otra cosa que me gusta es que trabajamos por la defensa de mujeres que están presas por haber abortado, porque en este país, en El Salvador, el aborto es un delito, aparte de ser un pecado, porque así lo dice la política pública, hasta eso se reconoce como pecado. Eso es otra cosa, eso es algo muy particular que me gusta, sobre todo que tiene que ver con la historia, ¿verdad? El mismo movimiento que se calla cuando sucede ese retroceso, que se modifica la constitución en ese país, y entonces se reconoce al ser humano desde el instante de la concepción. Cosa más estúpida, pero así pasa. Empezamos fuerte. La dama que acaban de ver se llama Mariana Moisa, una feminista radical y discípula de Morena Enreda, la comandantona. Es curioso que le parezca estúpido reconocer la vida desde la concepción. Esto es lo que pasa cuando todos te la pasas vacilando en el instituto o en la universidad. Bien, eduquémosla un poco. Todo ser, incluida ella, que tenga una configuración genética humana única y completa, es un ser humano. Así que aunque las palabras de ella no sean muy humanas, ella sí es un ser humano por su configuración genética. Y ustedes también, incluso yo también. Por lo tanto, somos seres humanos. Pero para ella la concepción es... Cosa más estúpida. Ah, estúpida. No lo creo. Veamos qué dicen los expertos como Jérôme Leger, reconocido científico genetista, ganador del premio Nobel y defensor de la vida, quien explicaba que la vida humana comienza en la concepción, basándose en el hecho científico de que el cigoto tiene una conformación genética. Según la ciencia, desde el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen, se forma un cigoto con una configuración genética única y completa que contiene toda la información necesaria para el desarrollo de un ser humano individual. También Leyen sostenía que al igual que una semilla contiene toda la información para convertirse en un árbol, el cigoto contiene el plano completo para el desarrollo de un ser humano, sin ninguna intervención adicional ni cambio en su naturaleza. De este modo, cualquier interrupción posterior del proceso natural sería la eliminación de una vida humana. Pero para Mariana Moisa la concepción es una cosa más estúpida. Qué valiente decir eso sin checar ni un solo dato. Eres como un superhéroe de la ignorancia. Bien, continuemos. Entonces, en el 92 se firman los acuerdos de paz, mucha fuerza del movimiento feminista, empieza el movimiento feminista, digamos, en El Salvador, tal cual. Las mujeres bajan de la montaña y vienen a hacer la lucha feminista, ¿no? Dejaron la lucha de clases y ahora es la reivindicación por los derechos de las mujeres. Ay, mija, ni te enteras. No han dejado la lucha de clase, más bien la han mutado. Solo que antes era la tontería de Marx, que él lucha contra el capitalismo, bla, bla, bla. Pero ahora su lucha de clase es contra la familia tradicional, contra el hombre y contra lo más importante, contra la vida. Así que su lucha sigue y sus dirigentes solo cambiaron de discurso y abanderaron otras cosas, como defender enfermos con la realidad alterada, justificar la vagancia, promover la promiscuidad como empoderamiento, entre otras cosas más. Creo que tener como el origen, de alguna manera, en el movimiento revolucionario que hubo en este país, pesa. Pues claro, que les pesa si son bolcheviques, los resentidos de siempre. Qué lástima por los comunistas, parecen atrapados en una burbuja donde la historia es solo un cuento de hadas y la realidad es un enemigo. Qué síndrome tan persistente. Creo que mi generación nos va pesando menos. Entonces pasa que, por ejemplo, alguna que fue comandante, para la otra que fue su subalterna, quizás todavía le puede hablar con cierto temor, ¿no? No me extraña si las actuales cabezas del feminismo en El Salvador son comandantonas del FMLN e incluso las que lideran tonterías como los travestis, LGTB, feminismo y otros grupos sin nada mejor que hacer. Cambiaron de causa, pero no de esencia. Para mí se vincula con la política actual, entonces el Frente Revolucionario transformado en un partido político también lleva a las mujeres a la doble militancia, ese obedecer, entonces
Hay información que nos acaba de soltar. En pocas palabras, su movimiento tiene raíces innegables con el marxismo terrorista que en los 80 inició una guerra en nuestro país y que ahora bandera y promueve causas que la Agenda 2030 nos quieren imponer a la fuerza a través de la organización títere de la ONU. Qué curioso, ¿no creen? Un grupo mixto, que es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico. ¿Puedes decir otra vez el nombre? Pero más alto. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenicida. Repeat after me. Y ese. Sí, va excelente, ¿verdad? Pongamos fin a muchos niños y niñas en el vientre materno, va. Desvivámoslo. Sí, legalicemos la. El crimen también. ¿Y por qué no la pedo? Realmente hay algo terriblemente mal en la mente de esta señorita. Primero, ¿de qué sería? No encuentro el chiste por ningún lado. Segundo, algo que he notado de la mayoría de las feministas es que desconocen totalmente las consecuencias de un aborto. Las consecuencias psicológicas y físicas pueden ser infecciones, traumas en el cervix, peritonitis, endometritis, laceraciones, perforaciones en el útero, hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis, accesos pélvicos, tromboembolismo, esterilidad, entre otras consecuencias más. Aparte de los potenciales daños físicos, sumémosle los psicológicos como arrepentimiento, la depresión, la ansiedad, el sentimiento de culpa y en casos más extremos hasta el... Pero es como si alguna creyera que después de hacerse un aborto todo es felicidad y arcoíris, ignorando que el cuerpo y la mente a veces tienen otras ideas. Pero qué sé yo, igual solo soy un ¡apresar! ¡Apresar! Bien, continuemos. Se nos ocurre hacer un sondeo de opinión dentro del movimiento feminista. Nuestros temas eran 3: trabajo sexual, lesbianismo y aborto. Mira las cosas que le gusta defender y apoyar: promiscuidad, libertinaje sexual, lesbianismo, fomentando desviaciones sexuales, eliminando a sus propios hijos, aborreciendo la maternidad, el odio contra los varones. Vaya cositas que enseña, pero no me extraña si esa es la esencia del feminismo, puro resentimiento ideológico. Qué lógica tan brillante, ¿verdad? En el 2006 encontramos un caso, ¿verdad?, de una mujer presa. Y a partir de entonces empezamos a hablar otra vez del aborto. No es fácil, pues, pero bueno, ahora ya se habla más. Fue un proceso difícil, pero súper bonito y enriquecedor. Interesante que mencione el caso de estas mujeres. Algo que hay que exponer y decir es que este grupo usa casos de mujeres que han tenido la desgracia de ser violadas o que han tenido problemas con su embarazo para usarlos como trampolín y argumentar para acelerar y justificar la legalización del aborto, como el caso de Manuela o el de Beatriz, que los han exprimido, retorcido y manipulado para llevar a juicios internacionales a El Salvador y poder legalizar el aborto en todo nuestro país, que menos mal no llegó a ningún punto. Pero estas feministas lo hacen ver como si fuera un problema inmenso de salud pública. Hay madres que han dado su vida para que sus hijos vivan, como el caso de Yancy Enríquez, que nació con anencefalia. Su madre, Elizabeth Enríquez, se ha dedicado por completo a brindarle los cuidados a su hija, a pesar de saber que antes que naciera ya tenía este padecimiento, algo que ninguna feminista jamás va a entender, ya que le tienen una alergia terrible a la maternidad. Así que no, mija, poner fin a una vida no es un derecho, ni mucho menos una solución. Eres una ignorante, nunca vas a saber una... Nos atacan los grupos antiderechos. En una ocasión sí que mencionaron que nosotros estamos en una campaña fuerte, la colectiva feminista. Muy bien, bueno, salimos en la tele muy bien. Vaya, soy un antiderecho. Suena como si estuviéramos en una película de villanos baratos, donde cree que ella es la buena, la que le quiere negar el derecho a la vida a las niñas por nacer. Sos vos. ¿Quién es la verdadera antiderecho? Nos llamamos feministas porque cada una tiene una práctica desde su propia manera de ser, de hacer feminismo. Pues sí, a mí sí me gusta reconocer lo diversas que somos. Qué bien reconocer la diversidad de ideas. No lo creo, ya que ni entre ellas mismas se llevan bien, como este choque que se dio con la otra comandantona o con esta otra dama provida, a la que no aguantó que le dijera la verdad y terminó exponiéndola, según ella, como una intolerante. No que dicen que todas las voces son importantes, pero parece que solo las suyas sí. Si otra mujer opina diferente, ¡zas!, se le lanzan como llenas.
No, hombre, qué coherencia la que te manejas, bicha. Hay muchos casos de mujeres que han sido agredidas por las feministas solo porque no simpatizan con su idea, como el caso de Luz Parabachino en Argentina o Rodo Bueno en España. En fin, ellas solitas exponen su intolerancia contra otras mujeres solo porque no piensan como ellas. Pues sí, a mí sí me gusta reconocer lo diversas que somos. Y no necesariamente decir, ¿tú sabes lo que dijo la Simone de Beauvoir? Entonces sí. Qué curioso que mencione a la depredadora de menores de Simone de Beauvoir. Si no sabes quién es, en la descripción te dejo un video que hice sobre esta ícono del feminismo y sus oscuras fechorías. Por eso creo que somos feministas, porque tenemos en el fondo una propuesta transformadora. Me pregunto qué tiene de transformador una propuesta en la que básicamente se le está negando la vida a un ser humano. ¿Qué tiene de transformador inculcar y promover la división entre hombres y mujeres, como hace el feminismo? ¿Qué tiene de innovador inculcar actitudes totalmente desviadas, como hacen los LGTB? ¿Qué tiene de transformador fomentar el odio a la maternidad, que es la parte esencial de una mujer? Yo no le veo nada de transformador, más bien destrucción sería la palabra correcta. Esta casa es propiedad de Las Dignas, que es una ONG. Y entonces esta casa nos las han dado en comodato a la colectiva feminista, que tiene su origen en Las Dignas. O sea, de ahí vienen las fundadoras. Bien, aquí nos revela el origen de su organización, la cual es fruto de la otra, Las Dignas, fundada por la comandantona Morena Herrera, entre otras, donde explica también que su fin es el mal llamado lucha por los derechos reproductivos, educación sexual, etc. ¡No creo! Bueno, la verdad que su verdadero fin es sembrar el odio entre las mujeres contra los hombres, la maternidad y hacerlas peones y partícipes de su oscura agenda. Las expresiones del movimiento de mujeres que quieran utilizar la casa la pueden hacer. Entonces así tenés estudiantes de antropología, como puedes tener a las mujeres radicales, comunistas, feministas. Ya, entonces la cosa es que el espacio es abierto, es un espacio de convivencia. Entonces yo les comentaba eso, que para mí es un centro cultural. Centros culturales. Impresionante, qué bonito lo de los centros culturales. Sí, hasta que te das cuenta de que la cultura para ella es básicamente un manual para odiar a los hombres y justificar cualquier capricho. Qué gran aporte. Más bien sería un centro de adoctrinamiento como los que tenía la guerrilla en el Mozote para tener samuelitos en sus filas. No les interesa el bienestar de las mujeres, no les interesa las niñas por nacer. Lo único que les interesa es seguir el juego a la Agenda 2030 y disfrutar del dinerito de su financista, promover la división, valores nocivos y las leyes para legalizar el genocidio infantil. Así que, señoritas, no se dejen de engañar por estos discursos baratos. Abracen su feminidad y, lo más importante, su maternidad. Así que, muchachas, infórmense y no se dejen engañar. Súmense a combatir estas ideas y reafirmen y expongan la verdad, la tradición y la soberanía nacional. Si quieres saber más sobre el feminismo y sus malévolas intenciones, te dejo esta lista de reproducción donde expongo a estas íconos del feminismo y sus aportes negativos, porque recuerda, solo la verdad nos hará libres.